Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño desde aquí, desde este su rincón del Diácono, aquí en Monterrey, Nuevo León, México, hasta cualquier ciudad del mundo que quieran abrir las puertas al Señor. Y los invito a ustedes a que sean portadores de la palabra, ayudándome a compartir estos videos. Y suscríbanse si no lo han hecho. Vamos a seguir creciendo en esta comunidad de amor, que cada día oramos unos por los otros. Hoy es jueves 27 de junio. Y tenemos una memoria libre, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En la comunidad que estaba yo antes de Jesús Divino Maestro teníamos dos capillas, la Nuestra Señora de la Luz y del Perpetuo Socorro. Lamentablemente esta era una capilla pequeñita que estaba muy difícil de subir, sobre todo para la gente grande, y finalmente se quitó. Pero recuerdo pues siempre con mucho cariño cuando íbamos a hacer nuestras celebraciones ahí en esa capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Pero debe haber parroquias que lleven estas vocaciones y patrocinio. Un saludo para todos ellos. Se dice que esta imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue pintada por San Lucas. No sé qué tan cierto sea. Pero bueno, es un día también para meditar cómo es nuestra relación con nuestra Santísima Virgen María. También para todas las personas que se llaman Socorro, mi tía Socorro, le mando un fuerte abrazo a ella y su familia. Y sobre todo eso, ver si realmente nos acordamos de ella cuando tenemos esa necesidad de que nos auxilie y acudamos a su presencia. Pero bueno, entremos en materia porque hay que meditar la palabra de Dios. La primera lectura es del segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17, y nos presenta tres enseñanzas muy claras y muy importantes. La primera, la importancia del ejemplo, de nuestro ejemplo como padres de familia. La importancia del ejemplo que le damos a nuestros hijos. El segundo, rechazar al Señor tiene consecuencias. Y el tercero, no te rindas ante el enemigo. Siempre tienes que seguir luchando. El primero, la importancia del ejemplo que le demos a nuestros hijos. Fíjense lo que dice aquí. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. O sea, esta lectura nos habla del poco tiempo que duró Joaquín y ahorita al meditar vamos a ver por qué duró tan poco tiempo. Dice, su madre se llamaba Nejusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. Aquí está la importante. O sea, ¿cuál ejemplo era el que le daba su padre si era un mal rey? Si siempre se apropiaba y se aprovechaba de la gente. Y Joaquín, de pilón joven, Joaquín no tuvo el acierto de Salomón de decir, oye, estoy asumiendo la cabeza de una nación siendo yo tan joven, pues tengo que pedirle a Dios la sabiduría. Él no. Como que Joaquín decía lo que dice mucha gente hoy. Yo no le pido a Dios que me dé, nomás que me ponga donde hay y de aquí yo agarro. Y pues no, o sea, las consecuencias fueron tremendas porque de ahí, de esa situación empezó a forjarse el futuro cercano de Israel en el destierro en Babilonia. Por eso dice, el rechazar a Dios tiene consecuencias. Como él estaba haciendo cosas que Dios reprueba, igual que su papá, pues entonces dice que llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió la ciudad, los agobió, se los llevó y se llevó, de hecho, aquí habla mucho de números. Dice, se llevó a su cautiverio a toda Jerusalén en número de 10,000. Solo dejó a la gente pobre en la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey de Joaquín con su madre, a toda la gente valiosa del pueblo en número de 7,000. Y dice, a los carpinteros y herreros en número de 1,000 y a todos los hombres aptos para la guerra fueron llevados a Babilonia. O sea, esa es la situación. ¿No quieres servir al Señor? Pues cuidado, porque siendo pocas las armas que tienes, cuando estás con Dios puedes destruir ejércitos numerosos, que eso la Sagrada Escritura es testigo. Pero también es testigo que cuando tú, por muy numeroso que sea tu ejército de Israel, si no estás caminando a la mano de Dios, un ejército más pequeño te puede derrotar, como así fue con los asirios. Entonces, rechazar al Señor tiene sus consecuencias. Pero el tercer punto es importante, no te rindas delante de tus enemigos, porque dice entonces,
El rey Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores y sus jefes y sus funcionarios, se rindieron ante el rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Qué tremendo, qué tremendo, porque si tú te rindes ante el poder de Belcebú, si tú te rindes ante las tentaciones de Satanás, si tú prefieres seguir viviendo lujos y comodidades, pero haciendo cosas abominables a los ojos de Dios, vas a ser prisionero. Aunque vivas libre, según tú, aunque camines por todos lados, vas a ser prisionero del mal. Entonces, esas son tres cosas importantes. Eh, la importante de dar buen ejemplo a nuestros hijos. Rechazamos al Señor, sufrimos consecuencias y no te rindas ante el enemigo, porque si tú lo enfrentas tú solo, vas a salir derrotado. En el Evangelio también nos presenta tres enseñanzas muy importantes. El Evangelio es de Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 29. La primera reflexión, divorcio entre liturgia y vida. Segunda reflexión, ¿cuáles son los cimientos que soportan el edificio de tu vida? Tercera, conocimiento de Dios o experiencia de Dios. Vayamos a la primera meditación. Divorcio entre liturgia y vida. Eso es algo tristemente que sucede mucho el día de hoy. Nosotros decía el padre Ernesto María Caro que cuando él era estudiante en el seminario había un formador que les decía que las parroquias tienen un escalón mágico en la entrada porque entra toda clase de gente a la iglesia. Cuando pisa ese escalón, se transforma en una persona muy piadosa y te arrodillas y te das golpes de pecho y vas al Santísimo y respondes y cantas. Pero cuando sales, vuelves a pisar ese escalón y te vuelves a convertir en el mismo malo, en el mismo infiel, en el mismo chismoso, en el mismo mentiroso. Por eso hoy dice el Señor Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo le diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. Esto es tremendo, porque yo, de nada sirve que yo me acerque al final de mi vida y le diga al Señor, Señor, yo era diácono, yo prediqué mucho en las parroquias donde estuve, yo subí muchos videos, más de 1000 videos predicando tu palabra, pero si yo no vivo realmente como el Señor quiere y todo esto no es más que una faramaya, entonces el Señor me dirá, no te conozco, serás muy diácono y habrás hablado mucho, pero no te conozco porque tus obras en tu vida diaria no eran congruentes con lo que tú predicabas. Por eso no debemos de permitir ese divorcio entre liturgia y vida. Todo lo que vemos en la liturgia, todo el amor de Dios que vemos, toda la palabra de Dios, tenemos que llevarlo a nuestra vida, tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria. Segunda reflexión, ¿dónde estás cimentando tu vida? ¿Cuáles son las bases que soportan la estructura, no de tu casa material, sino de tu familia? ¿Están centradas en el amor? ¿Están centradas en el respeto? ¿Están centradas en la ayuda mutua? ¿Están centradas en el perdón? ¿Están centradas en tu compasión? Tu familia nunca se va a derrumbar. Tu familia, a pesar de todos los problemas que haya, de todas las dificultades, van a seguir manteniéndose unidos. Pero si en tu familia está sentada sobre bases de ambición, sobre bases de placer, sobre bases de maltrato, pues tu familia se va a destruir, se va a derrumbar. Por eso dice aquí el Señor Jesús, dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Lo que te digo, si está construida sobre el amor, podrán venir chismes, podrán venir problemas, pero te vas a mantener firme porque esa tormenta no te va a tumbar. En cambio, dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. O sea, si tú estás basada en el placer, está basada en el dinero, está basada en las comodidades que tienes, pero un día se te acabó el dinero, pues se te va a derrumbar la casa. Si un día ya se acabó el placer entre la atracción física en tú y tu esposa, pues se va a destruir el matrimonio.
No puedes estar fundando tu vida matrimonial, tu vida familiar sobre esas cosas. Por eso al final dice conocimiento de Dios o experiencia de Dios. Dice, porque al final, más atrás decía, entonces yo diré en tu casa, no los conozco. Y aquí es importante que Dios diga sí te conozco, pero es importante que tú digas sí conozco a Dios, sí leo la Sagrada Escritura, sí voy a cursos de formación, sí me meto aprovecho las redes para formarme en diferentes grupos que hay, que dan en retiros, sí estoy creciendo en el conocimiento de Dios, pero eso no se va a quedar ahí, eso se quedaría solamente en el aire si se queda en conocimiento. Tienes que llevarlo a una experiencia de Dios. Tienes que sentir realmente que Dios está a tu lado, que Dios está en tu corazón. Cuando tienes una experiencia de Dios, un encuentro verdadero con Dios, y lo he repetido mucho, hay ejemplos como la samaritana que fue diferente desde ese día que se encontró Jesús en el pozo. Ese saqueo que fue diferente cuando Jesús puso su mirada en él y le dijo, baja, porque yo tengo que hospedarme en tu casa. Mateo fue muy diferente cuando Jesús lo vio, puso sus ojos misericordiosos en él y le dijo, sígueme. Mateo dejó todo y lo siguió. Saulo se convirtió en Pablo, en el mejor, en el más grande de los predicadores, porque se dejó tumbar del caballo y dejó que el Señor le quitara las escamas de sus ojos y entonces empezó a seguirlo a él. Qué bueno que conozcas a Dios, qué bueno que aprendas y qué bueno que me acompañes meditando, pero eso llévalo a tu corazón, que eso dé realmente frutos, como decíamos, frutos de amor en tu vida. Esa es la única manera, tener una verdadera experiencia de vida, que tengas un verdadero querigma, un verdadero encuentro con el amor de Dios, y eso te va a convertir en una persona diferente. Pero tienes que dejarte moldear por Él, tienes que dejarte. Y, y, y dice, el que escucha esas palabras y las pone en práctica. Ayer o antier decía la regla de oro, el Señor te decía, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y eso está claro. Si tú cumples eso, tu casa no se va a derrumbar. Por eso hoy tienes que meditar. ¿Realmente vives un divorcio entre liturgia y vida? ¿Realmente estás cimentando tu vida sobre la roca de Cristo, sobre la roca del amor? ¿Realmente estás buscando tener una experiencia de Dios o solamente quieres tener conocimiento de Dios para poder apantallar a las demás personas? Depende de ti. Dios te ama y está a tu lado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo. Recuerda, dile al Señor Jesús, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Cuídate mucho, que estés bien.